Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra materia que vamos a estar cursando durante 3 semanas y media. Ya iniciamos en esta que es nuestra primera semana. Y sobre todo esta sesión es para poder aclarar algunos puntos importantes de los retos con los cuales van a acreditar su materia. Ay, perdón, estoy un poquito ronca hoy. Estos puntos importantes están directamente relacionados con las instrucciones de cada uno de los retos. Entonces, antes de iniciar explicando uno por uno, me gustaría primero darles una primera recomendación importante, y es que deben revisar los avisos que les comparto en plataforma, porque en estos avisos yo les doy importante información sobre su materia. También relacionada con las fechas de entrega, a veces yo les hago un recordatorio, les compartí ya el cronograma de la materia, las fechas en que ustedes deben ir entregando sus actividades y también información que es útil para la elaboración de los retos. Entonces, pues no se olviden de revisar avisos de plataforma. Deben tener activo su correo institucional, porque cuando yo pongo un aviso en plataforma y todos sus asesores lo hacen en todas sus materias, en automático estos avisos llegan a su correo institucional. Entonces es importante que ustedes lo tengan habilitado, ¿no? Muchos lo tenemos, bueno, yo que también fui estudiante de la UVEG en la maestría, pues yo lo tenía habilitado en mi celular todo el tiempo, y en cuanto había un aviso, pues inmediatamente me enteraba, ¿no? En el celular. Entonces es importante que ustedes lo tengan activo. Bueno, vamos a iniciar entonces. La primera recomendación es esa: no dejen de revisar los avisos, y vamos a iniciar revisando reto por reto. La unidad 1 son 3 unidades. A la primera corresponde el reto 1, que es un cuestionario. Creo que ahí no hay mayor problema, porque deben ustedes revisar los contenidos que ya están en plataforma sobre los conceptos más importantes de nuestra materia, y con ello ustedes van a poder contestar este cuestionario. Ya la mayoría, muchos de ustedes ya iniciaron con esta primera actividad. De hecho, de acuerdo al cronograma, se debe entregar desde el día lunes hasta el día de mañana viernes. Entonces, bueno, quien no lo haya realizado, los invito a hacerlo para que no se atrasen. Después sigue la unidad 2, y aquí deben ustedes entregar 3 retos, el 2, el 3 y el 4, y la entrega de estos retos inicia el día de mañana viernes y termina hasta el día domingo 16 de agosto, de acuerdo al cronograma de la materia. Son 3 retos que tienen 10 días, y dentro de estos 10 días hay 2 fines de semana. Esto lo comento porque pues yo entiendo que muchos de ustedes trabajan o realizan otras actividades, y muchos de ustedes me han informado, me han comentado que se les facilita más hacer los retos en fines de semana o los días de descanso, que por lo general son sábados y domingos. Entonces, pues coincide que estos 10 días que ustedes tienen cuentan 2 fines de semana, ¿no? Que inicia ya pasado mañana, y el siguiente fin para entregar estos 3 retos. Y el último, que corresponde a la unidad 3, es el reto 5, y tienen 6 días para entregarlo con derecho a segundo envío, desde el 16 hasta el 21 de agosto. Y bueno, si por algún motivo ustedes no pudieran entregar sus retos en estos primeros días, pueden hacer un envío desde el día 22 hasta el día 26, que se cierra la materia, pero solamente tienen derecho a un envío de acuerdo a los criterios que establece la UVEG y al cronograma de la materia, porque recuerden que de acuerdo a estos criterios que establece la coordinación de la UVEG, pues ustedes deben de seguir el cronograma del asesor de forma obligatoria, porque estos cronogramas están basados en el programa que establece la misma universidad para las diferentes materias, ¿no? En este caso estamos en Derecho Internacional. Bueno,
Y una vez que ya vimos la entrega de sus retos y que son 5, vamos a iniciar uno por uno. El 1, como yo les decía, es un cuestionario, creo que ahí no hay mayor problema. Vamos a iniciar con el reto 2, pues del 2 al 5, que tienen un formato de elaboración, ¿sí? En el reto 2, ustedes deben participar en un foro. Este foro se va a abrir a partir de las 0 horas del día de mañana, 7 de agosto. En unas horas más, en unas menos de 6 horas, ustedes ya van a poder participar en este foro. Es muy importante que lo hagan dentro del equipo que les corresponde. Son 11 equipos de 5 personas cada uno. Solo deben buscar en la lista su nombre, ver en qué equipo les corresponde estar y ingresar al equipo. Ya van a estar formados los equipos, dice equipo 1, equipo 2, equipo 3, bueno, ingresan al que les corresponde y ahí es en donde ustedes van a hacer sus participaciones. ¿En qué consiste la participación que ustedes van a realizar? Bueno, van a contestar 2 planteamientos. Estos planteamientos están basados en el estudio de una convención, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Por ahí les compartí un documento de 4 páginas elaborado por Stephen McCaffrey, profesor de la Universidad del Pacífico, en donde nos da los antecedentes más importantes de esta convención. Entonces, no significa que ustedes solamente o estrictamente se van a basar en este documento. Pueden buscar más información relativa. Lo que sí van a encontrar en este documento es los sujetos que participan en esta convención. Entonces, sí se pueden basar en él para encontrar los sujetos, pero para buscar las funciones de los sujetos que participan, pueden buscar ir más allá, en otras fuentes de consulta, en la misma convención, para poder encontrar las funciones que los sujetos realizan dentro de esta convención. Entonces, los 2 planteamientos que ustedes van a contestar en relación a esta convención son, primero, identificar a los sujetos de derecho internacional que participan en la convención y segundo, identificar las funciones que cada uno de estos sujetos realiza. Esa participación, discúlpenme, es lo que ustedes van a contestar de forma individual, pero dentro de su equipo. ¿Para qué? Para que los demás compañeros de su equipo lo lean sus aportaciones, lean sus respuestas, puedan retroalimentarlos con sus respuestas unos con otros, ¿sí? Y luego viene la segunda parte. Van a retroalimentar a 2 compañeros de forma específica. Van a elegir a 2 de sus compañeros que ya obviamente ya hayan participado y les van a compartir información relativa a la convención, pero debe ser diferente a lo que ya compartieron. Por ejemplo, un caso en el que haya intervenido alguno de los sujetos que participan en la convención o en donde haya tenido aplicación esta convención. Ustedes buscan en internet algún caso relacionado con esta convención, lo estudian, lo analizan y se lo explican a su compañero, ¿sí? Porque de esta manera ustedes lo estarían retroalimentando con información relacionada con la convención, con este tema que estamos investigando, y además tienen que señalar las fuentes de consulta de la información que están compartiendo. ¿Para qué? Pues para retroalimentarlo correctamente y que su compañero pueda buscar esa información en internet, revisar cuál es la fuente, de dónde nació esta información que ustedes les están compartiendo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque estamos en un foro de conocimientos. Fíjense que hay toda una clasificación de diferentes tipos de foros. Hay foros que son informativos, por ejemplo, en los que se solicita información en específica. Hay foros que son foros para crear amistades, ¿no?
para fortalecer la amistad, en donde participan para saludarse, conocerse, ser más amigos, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de foro. Pero el foro en el que nosotros estamos participando, nuestro reto 2, es un foro de conocimientos sobre esta convención. Entonces la información que debemos compartir pues debe ser sobre esta convención y además señalar la fuente de consulta. ¿Qué no es retroalimentación? Felicitar al compañero por su aportación. Eso no es retroalimentación. Yo felicito a mi compañero, porque miren, sucede que cuando ya se va a acabar el foro, muchos no participan y hasta el último momento le están poniendo un mensajito a sus dos compañeros, los que sean que hayan participado, y le dicen felicidades por tu participación, sigue así, y punto, y ya. Eso no es retroalimentar. Entonces, ¿en dónde está el objeto del foro, que es investigar, adquirir conocimiento sobre el tema? Pues realmente no se daría esa finalidad y no se lograría el objetivo del foro, ¿sí? Tampoco es retroalimentación evaluar al compañero, ¿no? Porque a veces algunos se equivocan y dicen voy a retroalimentarlo, pero lo empiezan a evaluar desde su ortografía, te faltó una coma, te faltó un acento, debiste investigar más sujetos, y luego le corrigen, pero ni siquiera le dan una fuente de decir mira, esta fuente dice lo correcto, ¿no? O te equivocaste, mira, te lo pruebo con esta fuente, esta referencia, ¿no? No, sino simplemente corrigen a su compañero pensando que está en un error, pero a veces el del error es uno mismo, ¿no? Entonces, precisamente para no desvirtuar el objetivo del foro y compartir información cierta, veraz, relacionada con el tema que estamos investigando, le compartimos un caso, algo importante que hayamos investigado. Incluso puede ser contenido de la misma convención que se haya aplicado en algún determinado momento, y señalamos la fuente de consulta, la referencia, si es una página de internet, si es una revista científica, si es la página de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, señalamos la referencia, la fuente de consulta, ¿sí? Eso es retroalimentar a nuestro compañero. Bueno, acuérdense que en este foro hay días de participación, son 10 días que inician el día de mañana, 7 de agosto al 16. Entonces yo les pido un poco de paciencia, el trabajo en equipo es así, a veces no todos participan en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tienen diferentes actividades, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es que son los 10 días. ¿Cuánta paciencia debemos tener con nuestros compañeros? Porque hay veces que es el primer día del foro, el segundo día, y ya a veces me envían mensaje, ¿no? Me dicen, maestra, mis compañeros no participan y a mí ya me urge entregar mi tarea, ¿no? Pero si ustedes entregan su tarea sin retroalimentar a sus compañeros, sin cumplir los puntos que se están solicitando, ya no van a obtener los puntos que se señalan en la rúbrica de calificación. Entonces, pues aquí es donde viene la paciencia. ¿Cuántos días debo esperar a mis compañeros? 8. Bueno, de 7 a 8 días, ¿no? 7 a 8 días para que ellos participen. Si de 7 a 8 días no participan, entonces, hasta el día 8 pueden retroalimentar a otros compañeros de otros equipos. Pero hasta entonces, ¿por qué? Porque lo que tiene mayor puntuación en la rúbrica de calificación es la retroalimentación a sus compañeros de equipo, porque promueve la participación colaborativa, es lo que evalúa este reto en particular. Fíjense que ustedes cuando terminen la carrera, ya sean abogados, se van a dar cuenta cuando estén llevando algún procedimiento en algún tribunal, que muchas veces van a tener que trabajar en equipo con otros abogados, dependiendo del caso que les toque, el asunto que lleven, ¿no? Y entonces pues tienen que ser hábiles en poder tener esa comunicación, esa participación colaborativa, y por eso es que todos estos retos que nosotros entregamos son formativos, nos forman
como personas que podemos dialogar, compartir conocimiento, aportar en un foro de conocimientos, con nuestros propios conocimientos, pero bien sustentados, ¿no? En referencias. Entonces, esa es la finalidad de este reto, tener un poquito de paciencia, esperar a nuestros compañeros, y ya si en el día 8 de plano vemos que no participan o solo uno y me falta un compañero o me faltan los dos, bueno, me voy a otros equipos a buscar a quién retroalimentar. Pero si en mi equipo ya participan desde el segundo o tercer día, ya tengo 2 participaciones de 2 compañeros, ya los puedo retroalimentar, ¿sí? La idea es que se cumpla con la rúbrica de calificación, obtengan los puntos y que no dejen de cumplir con ese objetivo, porque entonces ya no obtienen los puntos completos de participación, ¿sí? Bueno, una vez que hayan ya participado en el foro con los 2 planteamientos y retroalimentando a sus 2 compañeros de equipo, van a elaborar un documento de Word en donde van a hacer su portada institucional, ¿no? Como lo establece la UVEG. Número 2, las respuestas a los planteamientos las deben ustedes capturar. Número 3, poner las capturas de pantalla de la retroalimentación que realizaron a sus compañeros. Y número 4, una conclusión en la que deben señalar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos, en una extensión mínima de 150 palabras de argumentación, máxima de 300, ¿sí? Donde ustedes van a explicar con sus propias palabras, bueno, el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Y finalmente, las referencias de consulta. Acuérdense que la UVEG establece el manual APA para sustentar correctamente sus actividades. Entonces, citas y referencias. Ustedes pueden descargar el manual APA de los retos 3 y 4. Pero de todas formas, yo al terminar la sesión les voy a compartir el manual APA en avisos de plataforma para que lo puedan consultar. Ese es un manual que viene explicado de forma muy sencilla y clara cómo se hacen las citas y las referencias, no es lo mismo. Las referencias van en la parte final y es la lista de todas las fuentes consultadas. Se colocan todos los datos bien descritos de acuerdo a este manual, y las citas se colocan en el contenido de la actividad, en la parte específicamente consultada de la referencia que tengo al final. Bueno, la cita la coloco en donde utilice ese contenido. Acuérdense que en APA hay citas textuales y no textuales, ¿no? Directas o indirectas. Entonces deben identificar muy bien qué tipo de cita están utilizando para hacerla correctamente, ¿sí? De acuerdo al manual. Bueno, y ya una vez que tengan ese documento, lo van a subir en plataforma, van a hacer la entrega del reto 2. Algo que es importante mencionar es que el foro que inicia mañana se termina el 17 de agosto, perdón, 16 de agosto, domingo, y a partir del día 17 a las 0 horas ya no van a poder participar en equipo. Los equipos desaparecen del foro. Esto se los digo para que participen de forma puntual, y si hacen su retroalimentación, inmediatamente tomen las capturas de pantalla. Hay veces que algunos no entregan luego su reto, pero lo hacen después y ya no tienen las capturas, y ya luego me están preguntando: maestra, pero es que el foro ya no está, ábralo. No, ya no lo puedo abrir, porque acuérdense que yo tengo que seguir las reglas tal como las establece la universidad y seguir el cronograma de la materia. Entonces, si son 10 días para el foro, esos 10 días va a estar abierto el foro. Al día 11 se cierra y ya no hay oportunidad ni de participar ni de tomar capturas de pantalla, para que las tomen en tiempo, ¿sí? Respecto a este foro 2, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, adelante, Lino. Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos compañeros. Nada más como para puntuar, más que una retroalimentación, sí se refiere a que pongamos el ejemplo, ¿verdad? Es como complementar, o sea, más que retroalimentar lo que el compañero dice, es complementar con un ejemplo la información que todos estamos poniendo. O si quiere una retroalimentación como tal.
de la información que el compañero pone. Sí, también puede ser. Fíjate, Lino, que es correcta tu pregunta. Sí, es compartir un caso, no como un ejemplo, sino es un caso en sí, en donde tiene aplicación la convención que estamos analizando, ¿no? Nosotros, pues como abogados de derecho, ¿por qué nos interesan todos estos casos y las convenciones? Porque es en donde se aplica este derecho internacional en casos específicos, conflictos de carácter internacional, y los casos nos interesan porque así es como nace la jurisprudencia de estas cortes internacionales. Nosotros cuando resolvemos algún caso en particular, a veces necesitamos que se aplique tal o cual convención de carácter internacional y nos vamos a revisar esos casos para proporcionarlos en nuestros escritos que promovemos ante los jueces, etcétera, ¿no? Entonces, en derecho no sería como mencionar un ejemplo, ¿no? Sino es un caso de tipo internacional, ¿no? Es un caso en el que se aplica el derecho internacional, que en este caso es la convención. Entonces, nosotros al retroalimentar le estamos dando información extra u otra información distinta a nuestro compañero. Pero, por ejemplo, Lino, lo que tú comentas, si tú adviertes que alguno de tus compañeros en sus respuestas sobre los sujetos o sobre las funciones de estos sujetos hay algún error o una información que no está sustentada y tú lo puedes advertir, claro que pudieras decirle, fíjate compañero que yo encontré que este sujeto no realiza esta función sino esta otra. Y la fuente es, y mencionas la fuente donde lo consultaste, claro, explicándole a tu compañero en dónde está tal vez el error de la información compartida, ¿no? Porque muchas veces le dicen, creo que estás mal compañero y aquí te va esta fuente, ¿no? Y nada más mencionan la cita y la referencia y el compañero dirá, ay, pero... Y cuando entra a la referencia, pues ve que es un libro de 600 páginas y tu compañero va a decir, ¿dónde está el error, no? No, es decirle al compañero de forma específica, cuando tú mencionas que el sujeto es la Corte Internacional de Justicia, encontré que en realidad sus funciones son estas, ¿no? Y explicándoselas y señalando la fuente de consulta. Entonces, así también sí lo estarías retroalimentando, Lino. A eso te referías, ¿verdad? Sí, a lo que me refería era como esta parte, entonces sí tendría que ser complementaria la parte de tener que dar como la retroalimentación en caso de que sea necesaria, y adicional a eso sería la parte de dar el caso en relación a lo analizado. Sí, un caso en que se haya basado la Corte para resolver, por ejemplo, en esta convención, ¿no? Por el ejemplo que tú decías, ¿no? Que en sí, pues es un caso el que tú vas a compartir. Y sí, esas dos formas que tú mencionas son formas de retroalimentación, puede ser una, puede ser otra, como se vaya presentando de acuerdo a la participación de tus compañeros. Ok, maestra, gracias. De nada, Lino. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el reto 2? Profe, yo tengo una duda. En el foro vamos a nosotros comentar respecto a los planteamientos y vamos a poner citas y referencias. Al igual cuando retroalimentemos a los dos compañeros, también debe de ir con citas y referencias, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Gracias. Sí, así es, Julia. O sea que toda la información que nosotros compartimos debe tener un sustento. Les voy a decir por qué. Porque hay veces que nosotros compartimos una información que a lo mejor es errónea, ¿no? Lo que pensamos, lo que creemos, y lejos de retribuir al conocimiento o retroalimentar, lo estamos distorsionando o estamos dando una información que es equivocada. Y para no incurrir en esa clase de errores, pues señalamos una fuente, porque así ya el compañero que reciba esa información tiene la certeza de que su compañero lo está retroalimentando y que ya hasta lo revisó y lo comprobó en tal fuente de consulta. ¿Y qué creen? Que cuando ustedes contesten los planteamientos en su documento, que hay que capturar estas respuestas, si su compañero les aportó algo importante que ustedes no tenían en su participación del foro, la pueden complementar con la información que les da su compañero, señalando la fuente de consulta en su propia actividad. O sea, la información que les da su compañero les puede servir para complementar el reto que ustedes van a entregar. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, continuamos con el reto 3.
El reto 3 corresponde a un ensayo que ustedes deben entregar. Y ahí deben ustedes primero elegir uno de 2 tratados internacionales que se proponen. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Cualquiera de las 2, ahí aparecen las ligas, ustedes ingresan, revisen los 2 tratados y ustedes vean cuál es el que les parece más interesante, el que les haya impactado más de acuerdo a su contenido. Eligen uno de los 2. Y una vez que lo hayan leído y estudiado, ya están en condiciones de hacer un ensayo de 5 cuartillas que vienen siendo como 5 páginas tamaño carta, sin contar portada ni referencias, ¿sí? Entonces, estas 5 cuartillas las pueden distribuir. La primera cuartilla puede ser de introducción, las otras 3 de desarrollo, porque el desarrollo siempre es el texto de mayor profundidad y análisis del autor del ensayo, y la última cuartilla, la conclusión, ¿sí? Así pueden ustedes distribuirlo. ¿Qué es lo que van a analizar en su introducción? Bueno, primero que nada, van a explicar sobre el tratado internacional que hayan elegido, sus antecedentes, las bases, cómo es que surgió, cómo nació ese tratado, quiénes participaron, qué países fueron. Ustedes van a explicar ese contenido brevemente en una cuartilla, ¿sí? Sobre el tratado en específico que hayan elegido. Luego viene el desarrollo. Ahí ustedes deben explicar los derechos humanos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense que los derechos humanos se encuentran del artículo 1 al 29. Pueden elegir los derechos humanos que ustedes quieran, los que les parezcan más interesantes o importantes, y van a relacionar ese contenido con el contenido del tratado internacional elegido para análisis, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ustedes eligen el derecho humano de la educación, que se encuentra establecido en el artículo 3 constitucional y al mismo tiempo en el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y empiezan a explicar por qué la educación es un derecho humano y por qué es tan importante para todas las personas, porque todas las personas de todas las edades pueden tener acceso a la educación, ¿no? Para erradicar el analfabetismo, para que estén más preparadas, tener mejores oportunidades de crecimiento, de un desarrollo humano, personal, familiar, laboral. Bueno, yo les estoy dando esta explicación, pero ustedes lo van a hacer con sus propias palabras, de acuerdo a lo que ustedes hayan analizado. Este es un reto formativo porque lo que va a hacer es que el estudiante de Derecho entre a revisar el contenido de la Constitución. No solamente repita lo que el artículo dice y copiarlo en el ensayo, no, sino que le tienen que dar una explicación de lo que ustedes entiendan por cada derecho, explicarlo con sus propias palabras e irlo relacionando, porque casi la mayoría de los derechos que tenemos en nuestra Constitución están en estos tratados. Entonces, tienen que ir buscando su contenido, relacionándolo y explicándolo. Fíjense, la educación es tan importante que por eso aparece en estos tratados de carácter internacional. A nivel mundial, pues, está reconocido a nivel internacional, ¿no? Y siguen su explicación, pueden hacer un párrafo completo de toda la explicación de este derecho. Ustedes eligen el derecho a la familia y lo eligen y lo ponen ahí, el derecho a la vida, bueno, ustedes eligen los derechos que ustedes quieran, ¿sí? Y lo van a hacer, ese análisis que es personal. Acuérdense que el análisis, en el ensayo, el estudiante expone su particular punto de vista sobre el tema, ¿no? Tiene que explicar de acuerdo a su forma de pensar, de analizar qué es lo que encuentra en ese derecho, por qué es tan importante, irlo relacionando con el contenido del tratado, ¿sí? Y finalmente viene la conclusión, en donde tienen que señalar la importancia que tienen en general los tratados internacionales
y su influencia en el marco jurídico mexicano, ¿no? ¿Por qué son tan importantes estos tratados internacionales? Sin perder de vista que dentro del marco jurídico mexicano se encuentra no solamente la Constitución, sí, es la ley suprema, la Carta Magna, la ley más importante de nuestro país, pero también dentro de este marco jurídico se encuentran las leyes secundarias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas. Bueno, todo esto encontramos ahí. ¿Por qué es importante estos tratados en todo este marco jurídico? Lo van a explicar con sus propias palabras en la conclusión, ¿sí? Y no se olviden que lleva una portada institucional con sus datos, los que se solicitan en el reto, los datos de identificación, y en la parte final las referencias. Acuérdense que las referencias mínimo deben ser dos, la Constitución y el tratado elegido para análisis, y aparte las citas, ¿no? Acuérdense que el manual APA maneja, cuando se trata de nombres de leyes o tratados, los acrónimos, que son las iniciales de las leyes, para no estar poniendo en el texto todo el tiempo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 20 veces, ¿no? No, pueden poner solo CPEUM, ¿no? Ese es un acrónimo que se utiliza para hacer la cita de una ley, ¿no? Entonces, bueno, para que tomen en cuenta todo esto y sustentar correctamente su ensayo, ¿sí? Si consultan alguna otra fuente, bueno, también. Acuérdense que aquí en el ensayo, ahí voy a hacer una pausa, se va a cortar la sesión en unos 3 minutos y medio. Ya puse el enlace de continuación de la sesión en avisos de plataforma, por si, como no nos va a dar el tiempo, para continuar con la explicación de los retos 4 y 5, ¿sí? Para que se conecten, por favor, terminando esta sesión en el otro enlace. Bueno, continúa hasta donde me dé tiempo. No se olviden que no, en el ensayo no se transcribe el contenido de los artículos, no, porque aquí el ensayo es su opinión personal, ¿sí? Es su particular punto de vista. Si ustedes se transcriben, por ejemplo, el artículo 3º que les estoy yo mencionando sobre la educación, no, pues ahí ya se les va a ir todo el ensayo, ¿no? Entonces, y además corren el riesgo de incurrir en un plagio por extensión, porque el manual APA nos dice que se incurre en un plagio por extensión cuando la mayor parte del contenido rebasa el contenido de autoría propia. Entonces no vayan a hacer transcripciones de artículos, para eso tenemos las leyes de consulta, para eso está la Constitución, para leerla, analizarla. En el ensayo lo que vamos a exponer es nuestro propio análisis, así con nuestras propias palabras. Sí podemos mencionar el artículo 3º que nos habla sobre el derecho a la educación, pero solo a manera de cita, no transcribiendo todo el contenido, ¿sí? Bueno, respecto a este reto 3, ¿tienen alguna duda o pregunta? Disculpe, licenciada. Sí, adelante. Podemos, por ejemplo, en lo que esperamos a que terminen en las aportaciones en el foro, ir adelantando, por ejemplo, el reto 3 o tenemos que terminar el reto 2 y ya luego comenzar los siguientes retos, o podemos hacerlos como de manera simultánea. Excelente pregunta, Betty, qué bueno que lo mencionas. Lo iba a decir al terminar los retos, pero qué bueno que lo dices en este momento y lo adelantamos. Puede ser distinto el orden siempre y cuando el reto 2, 3 y 4 se entreguen dentro de los 10 días. Entonces, claro que sí pueden avanzar con el 3 y el 4, porque como yo les decía en el foro 2, pues muchos no participan luego, máxime que les digo, espérense hasta el día 8, ¿no? Para que participen, no, ustedes pueden iniciar con el reto 3, haciendo su análisis, su ensayo, y lo pueden entregar desde el día de mañana si ustedes ya lo trabajaron, ¿no? Que ya mañana empiezan las entregas de los retos. Pueden hacerlo mañana, igual el reto 4, ¿no? Entonces sí es no es un orden que a fuerza el 2 primero y luego el 3 y luego el 4. No. Ustedes pueden avanzar con los retos 3 y 4. Muchísimas gracias. Sí, de nada, Betty. Y a ver qué tengo aquí. No.
Pensé que era otra pregunta. Bueno, pues si no tienen más dudas del reto 3, continuamos con el 4. Ya mero se va a cortar la sesión. Entonces yo creo que vamos a empezar explicando el reto 4 en el siguiente video, para que no se corte la inspiración, ¿sí? Los veo en la siguiente sesión, por favor, chicos.